tienes problemas porque ya se te empiezan a olvidar las cosas, mira aquí alimentos naturales y actividades sencillas para fortalecer la memoria. La memoria es la capacidad que el cerebro tiene para guardar información y recuperarla voluntariamente. Esta capacidad permite recordar hechos, sensaciones y toda clase de estímulos percibidos en el pasado. Gracias a esta actividad podemos recordar lo que comimos el día anterior, el aroma de una flor, las caras de nuestros amigos, la capital de nuestro país, etc. La memoria comprende 3 fases: codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación es el proceso mediante el cual la información se prepara para ser almacenada. En esta fase, la concentración, atención y motivación del individuo son de gran importancia. El almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria para su uso posterior, y la recuperación es un proceso consciente que permite localizar, acceder y utilizar la información almacenada. Los principales trastornos que propician la pérdida de la memoria son envejecimiento, enfermedad de Alzheimer, estrés, ansiedad o depresión, hipotiroidismo, insuficiencia de vitamina B12, alcoholismo y déficit de sueño. Entre los principales síntomas de la pérdida de memoria destacan los siguientes: no recordar haber hecho algo, como saber si se ha tomado o no la medicación, repetir continuamente las mismas preguntas y contar las mismas historias en una conversación, dificultad para encontrar las palabras adecuadas al hablar, no recordar el día o el año en el que se está, perderse en lugares conocidos y dificultad para recordar acontecimientos pasados. Afortunadamente, hay alimentos y actividades sencillas que fortalecen la memoria, como se explica a continuación. Los principales alimentos que ayudan a fortalecer y mejorar la memoria son nueces, arándanos, aguacate, café, salmón y otros pescados azules, aceite de coco, chocolate negro, brócoli, cúrcuma y semillas de calabaza. Estos alimentos poseen gran cantidad de antioxidantes, los cuales son de especial importancia en la salud del cerebro, pues este es muy susceptible al estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un fenómeno que se realiza en el organismo humano debido a un exceso de radicales libres y a la falta de antioxidantes para contrarrestarlos. El aumento de estos radicales libres hace que las células del cuerpo se oxiden, lo cual las daña y afecta sus funciones. Por tanto, el estrés oxidativo contribuye al deterioro cognitivo relacionado con la edad y las enfermedades neurodegenerativas. Así, los antioxidantes mejoran el funcionamiento del sistema nervioso, incrementan las funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje y previenen las enfermedades neurodegenerativas. Muchos de los alimentos antes descritos contienen también gran cantidad de ácidos grasos omega 3, esenciales para la salud de las células del cerebro, el aprendizaje y la memoria. Los efectos de estos ácidos contribuyen a mejorar la cognición y reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Se recomienda consumir diariamente por lo menos uno de estos alimentos. Además de los alimentos antes descritos, para mejorar y fortalecer la memoria, se recomiendan las siguientes actividades. 1. Aprender de memoria la letra de las canciones favoritas. Para esto, se aconseja escribir las letras de las canciones en una libreta e irlas cantando o leyendo al compás de la música. 2. Escribir a mano, lo cual permite desarrollar y conservar la motricidad fina. Para la realización de esta actividad se podría, por ejemplo, escribir un diario. 3. Practicar juegos de mesa. Hay una gran cantidad de juegos de mesa aptos para toda la familia. Por ejemplo, Pictionary,
Memory, Monopoly, etc. En función de las características del juego, se estimulará el cálculo, la memoria reciente, la lógica y la creatividad, entre otras capacidades. 4. Hablar. Conversar o contar cuentos son una buena forma de ejercitar la memoria. 5. Realizar cálculos mentales. Se recomienda ejecutar mentalmente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sencillas y comprobarlas en papel. 6. Recordar objetos que quedan fuera de la vista. Se recomienda colocar 10 objetos en una mesa, mirarlos durante 1 minuto y después taparlos. Recitar en voz alta todos aquellos que se logren recordar. Se puede ir subiendo el número de objetos para aumentar la dificultad. 7. Utilizar la otra mano. Si eres diestro, la izquierda. Si eres zurdo, la derecha. Realizar tareas sencillas como coger el tenedor o usar el peine. 8. Dormir el tiempo suficiente. Un buen clima de descanso y no menos de 6 horas de sueño marcarán la diferencia en tu memoria. Intenta llegar a dormir las 8 horas establecidas para maximizar los beneficios. 9. Realizar ejercicio físico. El ejercicio aeróbico, por ejemplo, caminar o trotar durante unas 2 horas por semana, es bueno para el cerebro y, por tanto, para la memoria, además de aliviar los síntomas de la depresión y la ansiedad. Y 10. Elaborar una lista con muchas preguntas del pasado y responder diariamente unas 5 de ellas tomadas al azar. Por ejemplo, ¿qué cené ayer? ¿Cómo se llama mi artista favorito? ¿En qué año terminé mis estudios? ¿Qué día es el cumpleaños de mi padre? Este ejercicio permite ejercitar la memoria de largo plazo. Se recomienda realizar diariamente por lo menos 2 de estas actividades. Adicionalmente, se aconseja poner a disposición del paciente relojes y calendarios que lo orienten sobre la hora y la fecha en la que se encuentra. Tanto la alimentación adecuada como los ejercicios ya referidos funcionan gracias a la neuroplasticidad y al desarrollo de la reserva cognitiva. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar de acuerdo con los estímulos ambientales o después de experimentar algún daño neurológico y es la base de la rehabilitación de la memoria y de las demás capacidades cognitivas. Se acepta que la memoria surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. Una red neuronal es un conjunto de conexiones sinápticas ordenadas que se produce como resultado de la unión de unas neuronas a otras en las distintas regiones encefálicas. El cerebro y sus conexiones neuronales se fortalecen con el uso de las funciones que dependen de estos, de modo que si ejercitamos frecuentemente la memoria, las conexiones cerebrales de las estructuras implicadas en esta capacidad se refuerzan. Así, en el proceso de la memoria participan diferentes estructuras biológicas que se hallan distribuidas en todo el cerebro. Estas estructuras encefálicas constituyen la reserva cerebral. Por su parte, la reserva cognitiva se refiere al aspecto funcional del cerebro en lugar del solo aspecto estructural y se ha asociado con una amplia variedad de factores intelectuales, sociales y físicos que se presentan en la vida diaria de una persona a lo largo de su existencia. Los conceptos de reserva cerebral y reserva cognitiva surgieron tras el descubrimiento de que algunas personas mostraban menos deterioro cognitivo que otras con daño cerebral o neuropatología comparables. Ante la misma cantidad de deterioro neurológico subyacente, unas personas llegan a manifestar síntomas clínicos de demencia, mientras que otras se muestran cognitivamente intactas.
Se ha observado que un cerebro con la enfermedad de Alzheimer puede no llegar a presentar síntomas si se tiene una buena reserva cognitiva, pues esta puede favorecer la formación de nuevas conexiones entre las neuronas, las cuales compensan los daños provocados por esta enfermedad. Si la reserva cognitiva es suficiente, se observará poca o ninguna pérdida de función a pesar de la patología. Pero si resulta insuficiente, el umbral a partir del cual se presentarán las manifestaciones clínicas se alcanzará con relativamente poca patología. Se estima que aproximadamente 20% de los pacientes con daño cerebral de la enfermedad de Alzheimer son clínicamente normales antes de la muerte. En analogía con una computadora, la reserva cerebral se puede considerar como el hardware y la reserva cognitiva como el software.